Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Nuevamente estamos contrastando ideas y bueno, como siempre recuerden, estamos transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales. Acompáñanos contrastando ideas, noticias. Y hoy, como cada martes, agradezco la presencia y el valioso análisis que me comparte mi amigo el doctor Marco Antonio Baños. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola Julio, muy buenas noches. Un saludo afectuoso para el auditorio. Marco, sin lugar a dudas, el escenario es incierto. El escenario tal parece que es una trampa mortal, un escenario que es más bien una celada para el Instituto Nacional Electoral, para el árbitro de la democracia en México. Este ejercicio de democracia participativa, mejor conocido como la revocación del mandato, podría traducirse en el pretexto perfecto, en la justificación, en la legitimación para debilitar la estructura o incluso para buscar su desaparición. Pues mira, yo he sostenido que la revocación de mandato va a ser un catalizador para las reformas. La eléctrica, que es fundamental para el presidente, aunque ya el día de ayer el PRI dijo que no apoyará la reforma eléctrica y eso le genera muchas complicaciones a la Cuarta Transformación. En el tema electoral, el presidente de la República, me parece que la semana pasada salió en medio de su enojo por la sentencia del tribunal que ratificó la no aplicación del decreto sobre la propaganda gubernamental y sobre la decisión del INE de dictarle cautelares sobre todas las irregularidades que se están cometiendo, particularmente la publicidad que está en la vía pública. Hubo una cautelar por 183 espectaculares y por una cantidad muy grande de pintas que están en la promoción de la revocatoria de mandato, que es ilegal, y una serie de declaraciones que los servidores públicos de Morena han estado haciendo. Entonces el presidente sale y nos plantea la posibilidad de presentar una iniciativa de reforma electoral que, de ser cierta, pues, y de tener los votos de la oposición, sobre todo los votos del PRI, pues podría significar uno de los más graves retrocesos en materia democrática, porque claramente está orientado a la desaparición o al menos a la transformación de los organismos electorales. Un detalle que es importante, Julio, es que con o sin reforma, el próximo mes de abril del 2023, concluyen el periodo 4 de los consejeros electorales, que son Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que son los dos principales blancos de los dardos de la Cuarta Transformación, y también concluye Adriana Favela y Roberto Ruiz Aldaña. Entonces, Morena tendrá, a través de la mayoría parlamentaria que tiene en la Cámara de Diputados, la posibilidad de poner a 4 personas que pudieran tener una pues actitud más favorable hacia la Cuarta Transformación. Aquí el pleito central es que ni el tribunal ni el INE ha hecho lo que le pide la Cuarta Transformación. Pero yo diría que la viabilidad de una reforma electoral pues sí está claramente en la posibilidad de que la mayoría calificada se dé tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y francamente no veo que logre el presidente tener la mayoría en la Cámara de Senadores. Creo que podría tener esa mayoría en la Cámara de Diputados, pero me parece que habida cuenta de lo que ocurrió con la propuesta de la reforma eléctrica, difícilmente se tendría. Lo que es verdaderamente inadmisible es que la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente, esté primero impulsando modificaciones a las reglas del juego para volver la ley acomodaticia, una ley a conveniencia, y sobre todo que puedan ellos mover en cualquier momento las reglas del juego, lo cual es verdaderamente grotesco. No es un tema que hayamos visto nunca con la actitud de ninguno de los expresidentes de la República, ni con Enrique Peña, ni con Felipe Calderón, ni con Vicente Fox, y ya si me voy más atrás, pues con todos los anteriores. Pero sí te quiero decir que hubo intentos tenues frente a lo que está pasando hoy día, de vulnerar o de violentar la ley. Esto es
tener una locomotora en funcionamiento para estrellarla contra las autoridades electorales y demolerlas. Esa parte está muy clara y se manifiesta con el incumplimiento que es ya no te digo grave, es grotesco, frente a el conjunto de las determinaciones que las autoridades electorales han tomado y que los servidores públicos y el partido de Morena no quieren acatar. Entonces, los planteamientos que hizo el presidente de la República la semana pasada de elegir por voto popular a los consejeros electorales, pues es una regla que no tiene precedentes en México y muy poco uso en países como Bolivia, en América Latina, donde ellos usaron alguna vez este mecanismo para designar a los magistrados electorales. Me parece, a reserva de revisarlo con más cuidado, pero que fue desastrosa esa decisión. Y también en algunas zonas de Estados Unidos han usado el voto para elegir a algunos jueces. Tampoco parece ser un mecanismo que esté muy socorrido. Ahora, la desaparición de las diputaciones y las senadurías plurinominales, pues significa lisa y llanamente un ataque directo al sistema actual de partidos. Tú, al desaparecer las diputaciones y las curules del Senado en representación proporcional, pues vas a dejar un sistema monocolor, vas a concentrar todo el poder en un solo partido político, porque la mayoría de los triunfos electorales o de los espacios, para decirlo así, que hoy tiene la oposición son de representación proporcional. Son en las cámaras nacionales, la de diputados y senadores, y en los congresos estatales, son básicamente triunfos de representación proporcional. Entonces, si tú lo desapareces, pues en automático vas a desaparecer, pese a la crisis de representación que hay, pues vas a desaparecer lo que de alguna manera sirve para representar la pluralidad que tiene el país y para tener un espacio donde ciertos grupos de la sociedad se puedan manifestar en las cámaras. Eso es el sentir, digamos, o la esencia del sistema de partidos. Pero una regla que desaparezca la ARP, pues nos llevaría a eso. Yo creo que aquí la contrapropuesta, que sería mucho más benéfica hoy día para el sistema electoral mexicano y para el sistema de partidos en lo particular, sería que te vayas a un sistema de representación proporcional pura. Metes, sí, no tengo problemas con que sean menos diputaciones, pero les das diputaciones exactamente en proporción del porcentaje de los votos que sacan en las elecciones. Claro. Quitas las diputaciones de mayoría relativa y las senadurías y da todo por vía de representación proporcional, un tema que obviamente Morena no va a querer, porque ahí lo que sería convertir a la Cámara de Diputados en una expresión del porcentaje exacto de la representación política que tengan los partidos a nivel nacional. Esa parte me parece que podría ser un tema relevante. Yo con el financiamiento me he expresado varias veces a favor de que se reduzca. Sí creo que hay fórmulas donde podríamos usar menos dinero público para los partidos, pero tiene que ser una fórmula que no vuelva inoperante el modelo de partidos y que estos no puedan cumplir con sus funciones porque no tienen recursos. Marco, hay la incertidumbre, la preocupación, pues obviamente a nivel institucional y a nivel constitucional. ¿Consideras tú que esta amenaza, porque no ha llegado a la Cámara concretamente esta iniciativa, no se ha materializado formalmente, pero crees tú que pudiera existir la posibilidad de que hubiera algún ajuste, algún replanteamiento por parte de la oposición para llevar a buen puerto esta iniciativa de reforma en el contexto que has comentado? ¿Tú te refieres a que si la oposición tendría posibilidades de impulsar una? No, yo veo que eso tampoco es factible. Si bien manejaron esa posibilidad con relación al tema de la reforma eléctrica, que fue la salida que planteó el PRI, a mí me parece que no tienen, y también lo planteó el PAN, pero no me da la impresión de que tengan por sí solos la suficiente capacidad, ni siquiera tienen los votos para poder sacar adelante. La pueden presentar, por supuesto que la pueden presentar. Un diputado individualmente considerado podría presentar la iniciativa, pero de ahí a que la puedan procesar lo veo difícil. Y luego con esta irreductibilidad que maneja López Obrador es impresionante cuando
no sé si tú escuchaste la declaración respecto de la reforma eléctrica y dijo que no iban a aceptar un solo cambio. O Así sea, tú imagínate un poder legislativo cuya naturaleza es deliberativa, un órgano que se debe caracterizar por construir acuerdos claro, donde esos acuerdos deben reflejar la pluralidad que hay en el órgano, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, y por consecuencia una ley que al final de cuentas significa el nivel del acuerdo político que se tiene, pues no refleje absolutamente ninguna propuesta de la oposición. Es más, que por designio presidencial o por capricho presidencial no le puedes cambiar ni una coma. Eso es absolutamente inadmisible en un proceso deliberativo para construir normas. claro. Entonces, a la inversa, pues veo muy difícil que la mayoría se quiera ceñir a la parte que maneje la minoría, salvo que sea la propuesta que presentó el PRI, donde pues prácticamente traían la misma de López Obrador sin cambio de una coma, ¿no? Sí, Pero eso, si el PRI vuelve a hacer eso, pues en mi opinión va a poner en peligro la alianza política que tiene para efectos electorales con el PRD y con el PAN. Y veo difícil que el PAN y el PRD pues caminarían en esa ruta y que además pudieran ser secundados por el movimiento ciudadano. Se ve muy complicado. Yo creo que lo que tienen que hacer los diputados es, en el caso de las mayorías, dejar de ser un grupo de resonancia de los caprichos presidenciales y ponerse a trabajar en la construcción legislativa, pero ya bajo un procedimiento que permita la inclusión de todas las propuestas de la minoría. Eso es lo que realmente esperaríamos de un poder legislativo que se caracterice por ser democrático, pero no un poder que, como toda esta caterva de legisladores que salen a decir que prácticamente el presidente es un héroe, pues yo respeto su punto de vista, pero el tema es que para construir tú no puedes construir por capricho y menos a mandato expreso del presidente de la República. Una cosa es que el presidente presente las iniciativas y otra muy distinta que la apruebe sin cambio alguno. claro, claro, sin lugar a dudas, aquí hay rasgos de autoritarismo, hay rasgos de, pues, un mecanismo precisamente para acabar con todos los contrapesos, para acabar con el árbitro electoral, para acabar con los organismos constitucionales autónomos y acabar con pues, la única autoridad jurisdiccional que está dirimiendo, resolviendo pues, las controversias desde el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación. También los magistrados estarían sujetos a este proceso democrático con 20 propuestas que haría el presidente, que serían sus cuates, Marcos, serían seguramente los aliados del presidente, personas con el 10% pues, de experiencia y capacidad y el 90% de, pues no sé si lealtad a ciegas o cómo llamarle a estos requisitos para ser gente confiable para la cuarta transformación, Marco. Pues mira, esa propuesta de elegir por voto popular a los consejeros y magistrados, a mí me parece absurda, sobre todo por la forma en que se planteó, porque si tú quieres eliminar la participación de los partidos políticos en la designación de los consejeros y de los magistrados, porque diputados designan a los consejeros y el Senado a los magistrados, ¿cómo es posible que garantices esa imparcialidad que buscas cuando de los 60 que está planteando López Obrador, ni siquiera dice por qué 60? 60 es como una lista o cómo lo pretende hacer, pero pues, se le ocurrieron 20 del Ejecutivo, 20 del Legislativo y 20 del Judicial. Y luego, pues si tomas en cuenta las condiciones actuales, entonces son 20 de la cuarta transformación por el Ejecutivo, más otros 20 de las mayorías en el Poder Legislativo, serán 40. Y luego, pues, si alguno de los que proponga la Corte no le gustan, pues cuando venga el proceso de elección por voto popular, pues López Obrador, como está haciendo ahora con la revocatoria de mandato, pues hará que se activen los mecanismos morenistas para ensalzar los perfiles de los que convengan y para eliminar los que no convengan. Es como cuando estás en las redes sociales y los bots que son afines a López Obrador, tú sales y dices algo en contra de la cuarta transformación y te están apaleando con los bots en las redes sociales. Entonces, aquí me parece que sería algo similar y por supuesto que en modo alguno ese mecanismo elimina, si es que la hubiera, alguna característica de parcialidad de los consejeros, que por cierto, si los consejeros fueran parciales,
pues entonces López Obrador no los quisiera desaparecer. Los quiere desaparecer porque no se ciñen a los designios del poder, porque no hacen lo que él quiere y porque los magistrados le dijeron claramente que su decreto es inconstitucional, es ilegal y no lo puedes aplicar ni ahora ni durante las campañas que ya empezaron de las elecciones locales. El domingo empezaron las campañas y en consecuencia no se podría aplicar ese decreto, pero ese mecanismo, en mi opinión, vuelve a partidizar y es regresivo en términos de avances democráticos. Claro. Marco, has abordado un tema muy interesante que precisamente tiene que ver con el arranque de las campañas en estas 6 entidades. El fin de semana, pues ya iniciaron en Durango, por ejemplo, pero hubo una resolución del Tribunal Electoral sobre algunos candidatos que estaban ahí, pues debatiendo la candidatura por parte de Morena, y hubo una resolución que, pues, confirmó al candidato, aclarando que había un respeto irrestricto a la paridad de género. ¿Es cuota, es reconocimiento al derecho de la mujer a participar en condiciones de igualdad o es imposición del partido, Marco? Pues mira, supongo que te refieres al caso de Oaxaca, donde Oaxaca. se confirmó, finalmente se confirmó el tema del candidato de Morena y se Así le es. negó, a pesar de que se dijo que tenía razón en la pretensión Susana Harp, no Así se es. metieron al fondo del asunto y le dejan ahí la posibilidad de que el candidato de Morena ya electo, pues sea el que compita, pero evidentemente se trata ahí sí de un esquema como de una acción afirmativa donde se está trabajando por cuotas, porque al final de cuentas no está todavía expresamente regulado así en la ley. Es Claro. una interpretación, en mi opinión, correcta del INE y del tribunal que para cada proceso electoral se ponga una cuota en la cual los partidos postulen a 3 hombres y 3 mujeres. El único problema es que no garantices en automático que de 6, 3 vayan a ser mujeres las que ganen, porque no todos los partidos en el mismo lugar postulan puras mujeres. Entonces el tribunal y el INE deberían de regular así. Es decir, si en Oaxaca vas a poner mujeres, pues todos los partidos ponen mujeres y garantizas que sea una gobernadora ahí. Pero no, todavía esa parte no está regulada así, y dejan abierto a que los partidos decidan de manera libre, con independencia de que puedan ser hombres o mujeres. Si tú revisas Hidalgo, pues la coalición del PAN y el PRI está postulando a Carolina Villano, mientras que Morena está postulando a Julio Menchaca. Entonces, los dos tienen muchas posibilidades de ganar, pero pues vamos a ver qué sucede ahora en el desahogo de la contienda electoral, pero sí se trata básicamente de una cuota que se le acepta a los partidos y ya los partidos no colocan pues a mujeres donde sienten que van a ganar, sino justamente lo contrario, colocan en la mayoría de los casos, con sus obviamente muy distinguidas excepciones, colocan perfiles de mujeres todavía en el caso de las gubernaturas donde puedan ganar, donde puedan perder. No están como en las diputaciones que están obligados a colocarlas en los distritos donde tienen mayor posibilidad de ganar. Claro. Marco, permítenos que te molestemos la próxima semana, bueno, el próximo domingo se llevará a cabo este ejercicio de democracia participativa. Permítenos molestarte el día lunes para el recuento de los daños. Esta pues, declaración que haga el titular del Ejecutivo sobre el resultado, ya no tanto del resultado de la revocación, sino de la participación ciudadana, porque difícilmente Mira, saldrá el 10%. lo hacemos con mucho gusto, pero hay un resultado previsible. Con independencia del número de votos, gana López Obrador y pierden las autoridades electorales. Es el análisis, ahí está el pronóstico. No necesitamos una esfera de cristal para, pues, ya entender e interpretar la estrategia maquiavélica del gobierno de la Cuarta Transformación, concretamente el titular del Ejecutivo, para debilitar a este árbitro electoral, acabar y, pues, obviamente pretender someter al Instituto Nacional Electoral. Marco Baños, como siempre es un gusto platicar contigo, te agradezco como siempre estos minutos para Contrastando Ideas y estamos emplazados para una mesa de análisis, una mesa en el contexto de propuestas, de interpretar, analizar cuáles serán los daños colaterales que podría provocar a la democracia tanta ocurrencia, tanta, pues, no sé si imposición autoritaria por parte de este gobierno en perjuicio del derecho y de la democracia de nuestro país. Marco. Con mucho gusto, Julio. Nos hablamos y seguimos en la deliberación de los temas. Un saludo para todas y todos. Gracias. No le cambie.